acá en Asunción, Paraguay, al presidente Temer, de la República Federativa de Brasil, presidente Tabaré Vázquez de la República del Uruguay, a la vicepresidenta Gabriela Michetti de la República de Argentina. Estoy acá en representación de Bolivia. Como ustedes saben, nuestro presidente Evo está en Asia. Estuvo inicialmente en Rusia, reuniéndose con el presidente Putin. Ahora está en la China, reuniéndose con el presidente Xi Jinping. Y estamos con la presidencia en ejercicio y vicepresidente electo 12 años. Creo que soy el vicepresidente con mayor tiempo de presencia en el continente. Cuando nació Mercosur hace más de 20 años atrás, las condiciones del mundo eran muy distintas a las actuales. Para entonces había un destino y un horizonte planetario más o menos compartido, un objetivo común que seguían el conjunto de las naciones. 20 años después ya no es así. Hoy en día estamos viviendo un auténtico caos sistémico, un auténtico caos planetario. Por una parte, países que hace 10, 20 o 30 años propugnaban una globalización fundada en el libre comercio, hoy nos hablan de proteccionismo. Países que hace 20 o 30 o 40 años hablaban de construir una economía estatalizada estrictamente, hoy son los principales defensores del libre comercio. Recientemente Estados Unidos ha impuesto un conjunto de medidas proteccionistas al comercio con México, al comercio con Canadá, al comercio con Europa, al comercio con China. Esos países a su vez están implementando un conjunto de medidas proteccionistas también contra Estados Unidos, y eso está repercutiendo no solamente en sus países, sino también en los nuestros, porque nosotros abastecemos de materias primas, abastecemos de alimentos, abastecemos de ciertas tecnologías. El mundo está en medio de una guerra comercial generalizada, y esto no va a acabar. Inglaterra se ha retirado de la Unión Europea. Se están construyendo muros para impedir la migración latinoamericana a Estados Unidos. Emergen propuestas proteccionistas en algunos países de Europa. Y en verdad, entonces, el horizonte común compartido por el mundo ha desaparecido. Globalizaciones por un lado, desglobalizaciones por otros lados. La paradoja es que los principales globalizadores de ahora son los comunistas, a la cabeza de China, y los principales defensores del libre comercio que hace 20 años ahora son los principales propagadores del proteccionismo. No hay certidumbres mundiales, se han derrumbado las certidumbres del mundo. ¿Cuánto durará esto? No se sabe. Algunos creen que esta oleada proteccionista va a durar lo que dura un gobierno. Otros creen que no, otros creen que en verdad hemos entrado a un proceso de transición planetaria. El comercio mundial por 5º año consecutivo ya no crece 3 veces más que el conjunto del Producto Interno Bruto mundial. Por 3er año consecutivo, los flujos de capital se han reducido a una 1/3 parte en el mundo. Hay procesos de globalización y procesos de desglobalización confrontados, y es necesario que cada uno de nuestros países y Mercosur tiene que asumir los retos para adelante. Es difícil pensar que tendremos un aliado o unos aliados permanentes. Cada región está buscando cómo sobrevivir y sobrellevar este caos planetario de la mejor manera, incluso rompiendo alianzas históricas. Cuando la presidenta Merkel decía al presidente Trump que ya no se puede confiar en los socios de antes y que Europa tiene que comenzar a pensar que el futuro tiene que andar sola, estamos hablando de que las viejas alianzas históricas del mundo se han quebrado. En este escenario mundial, en este periodo de transición sistémico, de caos,
¿Qué puede hacer Mercosur? No cabe duda que confiar mucho en los procesos de integración. Solamente mirándonos regionalmente podemos ser alguien en el contexto planetario. Debemos confiar en el mercado interno regional. Hoy apenas entre el 16 y el 18% del comercio de nuestros países de Mercosur lo hacemos en el mercado interno, en el mercado regional interno. Deberíamos apostar a identificar, sin perder de vista los vínculos con el mundo que no van a poder desaparecer nunca, confiar en estos periodos de crisis y de incertidumbre mundial en mayor integración de nuestros mercados regionales. Igualmente debemos confiar en la creación de cadenas de valor regional. Es mucho más fácil exportar materia prima, es mucho más complicado generar procesos de industrialización regional, pero si no lo hacemos, vamos a tener muchos problemas cada uno de nuestros países de manera aislada. Hay que industrializar. Somos desde tiempos coloniales países productores de materias primas. Pero es tiempo de que con el apoyo entre países, hay países más grandes, Brasil, Argentina, que han avanzado mucho más en los temas de industrialización. El resto de los países de América Latina deberíamos articularnos a procesos de cadena de valor regional a la cabeza de los grandes países que tienen mayor preponderancia en la economía regional. Pero si bien tenemos que confiar mucho en el mercado regional, sin duda que tenemos que vincularnos y incrementar la vinculación con los mercados regionales y mundiales. Pero tenemos que hacerlo de manera inteligente, realista y selectiva. Cada una de las regiones, Europa por su lado, Estados Unidos por su lado, China por su lado, Asia por su lado, juegan a ambos bandos. En lo que les conviene son proteccionistas, en lo que les conviene son librecambistas. Mercosur debe ser lo mismo. En lo que le convenga a Mercosur, políticas de libre comercio. En lo que no le convenga a Mercosur, colocar las restricciones y fomentar políticas de protección de su propia industria regional. Todas las regiones lo están haciendo. Todas las regiones lo van a seguir haciendo. Y Mercosur no debe tener una mirada ingenua de lo que está pasando en el mundo, sino una mirada práctica. La integración y los vínculos comerciales seguirán avanzando de manera sistemática, pero junto con esa expansión de las relaciones comerciales, Mercosur debe saber seleccionar cómo protege su propio mercado, cómo protege sus propias industrias, a la vez cómo las abre y las incentiva. Ningún país va a crecer en las siguientes décadas solamente con proteccionismo o solamente con libre comercio. Una vinculación y una mezcla, una articulación inteligente, práctica, pragmática de ambas políticas es algo que nos puede permitir a la región superar nuestras dificultades y ubicarnos de una manera mucho más firme y inteligente en el contexto mundial. Mercosur nació para impulsar la integración y para impulsar la inserción mundial. Esta inserción mundial tiene que ahora adecuarse a las nuevas características del tiempo. Globalizaciones por un lado, desglobalizaciones por otro. Proteccionismo por un lado, libre comercio por otro lado. Y en función de eso, nuestros países tienen que saber acomodar de la mejor manera lo que nos convenga de ese mundo para potenciar nuestra región. Permítame por último mencionar rápidamente la preocupación que también compartimos de lo que viene sucediendo con países hermanos. Pero en esto debemos ser claros. El principio westfaliano de los estados nacionales, que es el sustento de Naciones Unidas, es el sustento de la OEA, el sustento de nuestro continente, se basa en el derecho a la autodeterminación de cada pueblo. Es decir, que son los habitantes de cada país los únicos que tienen el derecho a definir el destino de sus países. Como países hermanos podemos contribuir.
Como países hermanos podemos ayudar a la negociación e impulsar el diálogo entre las partes confrontadas, pero no podemos ni tenemos ningún derecho para fomentar medidas de intervención en el destino de nuestro país. Si rompemos nosotros esa regla fundamental del principio westfaliano de los estados modernos, a la larga nosotros mismos podríamos ser víctimas de esta violación del derecho a la autodeterminación de cada país. Duele lo que sucede en algunos países hermanos y Mercosur, y el continente debe esforzarse por los acercamientos entre las partes confrontadas en esos países. Y en lo económico, en lo humanitario, ver la manera en cómo podemos colaborar para disminuir el sufrimiento de las regiones, pero siempre en el marco de la autodeterminación de cada país. Presidente Cartes, muchas gracias por habernos recibido. Lo felicitamos por la conducción de estos meses a cargo de Mercosur y confiamos que la presidencia del presidente Atahualpa, que es en el tiempo que venga, va a contribuir a que estos lazos de integración entre nuestros países mantengan, se fortifiquen. Sin duda estoy de acuerdo en que Mercosur es una de las pocas instancias que está funcionando en América Latina. No debería ser así. El continente, si no se presenta como continente en el mundo, no va a tener posibilidad de tener ninguna influencia. Menos cada país. Quizás Brasil por sí solo pudiera tener una influencia en el mundo. El resto de los países de América Latina solos no somos nada en el mundo. Integrados somos mucho. Con continentes somos mucho. Y confiamos que esta presencia de Mercosur habrá de irradiarse y habrá de articular de manera mucho más intensa en los siguientes meses en favor de nuestros pueblos y de nuestro continente. Muchísimas gracias, presidente Carles. Muchas gracias por su palabra, vicepresidente. Ofrezco la palabra a Roberto. Y es la intervención del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en esta reunión internacional del Mercosur. Vamos con más noticias porque el Museo Etnoarqueológico Kenneth Lee fue visitado por las 28 candidatas al Miss Bolivia 2018 para conocer un poco más de historia de este departamento amazónico. Estamos con la visita en este museo mostrando toda nuestra cultura y toda nuestra